El libro de los Jueces es muy conocido por algunos personajes de renombre como Gedeón, también Débora, Sansón, pero hay otros no tan reconocidos como es el personaje del que vamos a hablar en esta mañana. El mensaje de Dios para nosotros en el día de hoy es sobre Jefté, un juez, un salvador imperfecto. Leamos por favor el libro de Jueces capítulo 10 versículos 6 al 9. Tratemos de concentrarnos porque seguramente Dios va a hablarnos a través de su palabra. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Detengámonos aquí en la lectura y vamos a meditar, a reflexionar en el mensaje y en el significado de estos versículos. Ahora, vuelve y se repite el ciclo. Ya estamos avanzados en el estudio del libro de Jueces. Y hemos visto un comportamiento que se repite en el pueblo de Israel. Es cíclico. Por un tiempo están sirviendo a Jehová, pero después se olvidan de Dios y empiezan a servir dioses paganos. Pero en el caso de este periodo en particular que acabamos de leer, los israelitas no se conforman con servir a un Dios, sino que se entregan a servir a 7 diferentes dioses. Sabemos que el número 7 en la Biblia es simbólico. Simboliza lo completo, lo total, lo perfecto. Esto nos da a entender que ellos se entregaron completamente a todas las deidades paganas, sin dejar a uno por fuera. Fue una entrega total a la adoración de los dioses de los pueblos donde ellos moraban. Y entonces Dios los abandona a su suerte. Ellos deciden abandonar a Dios y entonces Dios no interviene. Y ocurre lo que siempre pasa: caen bajo la esclavitud de un gobierno o de un reino vecino. En este caso, los filisteos y los moabitas los controlan. Si ustedes recuerdan el mapa de Israel, de la época del Antiguo Testamento, ustedes podrán ver que en la parte de abajo está Judá. En el centro, entre Judá y lo que en el Nuevo Testamento se conoce como Galilea, arriba en el norte, ahí está el río. Hay un lago arriba
y luego entonces abajo tenemos el Mar Muerto, pero en el centro los divide el río Jordán. Entonces el territorio de Israel había habitantes en el lado izquierdo y luego al otro lado del Jordán, o sea, en el este, al este del Jordán. Entonces, los que habitaban al este, al otro lado del Jordán, son los galaditas. En este sentido, la gente que fue subyugada o dominada por los filisteos y los moabitas. Ahora, antes de continuar con el mensaje o el texto, quisiera reflexionar un poquito sobre la idolatría. Los israelitas cayeron bajo el servicio de 7 ídolos. Quedaron esclavizados. Pero entonces, ¿qué ocurre con este servicio de adoración a 7 distintos dioses? ¿Valió la pena? ¿De qué les sirvió haberse entregado completamente en cuerpo y alma a adorar y a servir 7 dioses? De nada. Porque ellos quedaron esclavizados bajo el gobierno militar y tenían que pagar tributos a los moabitas y a los filisteos. ¿No ven la lección ahí? ¿Ven la lección espiritual para nosotros ahí? La adoración a ídolos. La idolatría es darle mayor importancia a una persona o a una cosa que a Dios. Eso es idolatría, darle más importancia. Pero también podríamos decir que un ídolo es toda aquella persona o cosa en la que nosotros buscamos lo que solo Dios puede dar. 3 cosas solo pueden venir de Dios. Primero, gozo, paz y propósito, sentido en la vida. 3 cosas que solo Dios puede dar. Pero cuando nosotros vamos a buscar esas 3 cosas que solo Dios puede dar, gozo, paz y propósito, en otras cosas o personas, eso se constituye en idolatría. Y al final, todos aquellos que van en búsqueda de estas 3 cosas, pero no buscando estas 3 cosas en el Dios verdadero, sirviendo al Dios verdadero, sino buscándolo en personas o en cosas, al final quedan desilusionados, porque nada ni nadie puede proveer gozo, paz y propósito como solo Dios lo puede dar. Amén. Los israelitas se entregaron en cuerpo y alma, no a 1, no a 2, ni a 3, ni a 4, sino a 7 ídolos, sirviéndoles. Y al final quedaron en esclavitud. No les sirvió. Es como cuando alguien empieza con un poquito de marihuana y luego eso no le satisface, entonces lo combina con cocaína y eso no le satisface y entonces lo combina también con el licor y así va cayendo y cayendo y cayendo. Lo mismo ocurre con todo tipo de inmoralidades. Ese estilo de vida que el mundo practica no produce gozo, no produce paz, no produce sentido y propósito en la vida. Al final, ¿cómo queda uno? ¿Cómo quedan las personas? Vacías, con un sentido de culpabilidad, desorientados completamente. Servir a los ídolos es en vano, porque ellos no proporcionan lo que supuestamente ofrecían o dan. Y eso es lo que ocurre con ellos. Los ídolos
desilusionan a los israelitas y fue en vano servirles. Ahora, ¿qué hace el hombre cuando un ídolo le falla? Cuando un ídolo no le sirve. Busca otro. Probablemente también no solo busca otro, sino a más, y va a llegar a un callejón sin salida. ¿Qué hace cuando un ídolo nos falla? Entonces, lo que podemos es razonar diciendo, bueno, la felicidad es imposible lograrla o alcanzarla. El gozo y el propósito en la vida es imposible alcanzarlo en esta vida. Pensamos cínicamente, pensamos de esa forma. O también cuando un ídolo falla, entonces se empieza a culpar a los demás. Empezamos a responsabilizar de nuestra condición a otros. Leamos por favor capítulo 10, versículos 15 y 16. Jueces 10. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Ok, los israelitas se vuelven a Dios, apartan los ídolos. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Se llama arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino y verdadero no es solamente reconocer lo que hemos hecho mal, sino también cortar con aquella práctica que reconocemos que estuvo mal. El arrepentimiento es reconocer nuestro pecado y dejar el pecado. Los israelitas le confiesan a Dios su pecado y abandonan los ídolos y se entregan a servirle a Dios. Eso es genuino arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un paso esencial para la restauración espiritual. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Reconocer ante Dios en oración nuestro pecado y apartarnos de ese pecado es esencial para que venga el perdón y la reconciliación con Dios y una restauración en la vida espiritual. Pero de lo contrario, si simplemente admitimos o reconocemos que algo está mal en nuestra vida, pero continuamos con ese pecado, no hay un genuino arrepentimiento y por lo tanto no hay perdón de parte de Dios. No hay reconciliación y no hay paz. Dice el texto bíblico en el versículo 16, después que los israelitas confiesan su pecado, abandonan la idolatría y le sirven a Él, dice que el versículo 16 dice que Dios, dice así, y Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Noten esto. Aquí revela algo grandioso de nuestro Dios. Aquí aprendemos algo sobre la esencia de Dios. Él se angustia, se aflige, llora, se entristece de ver que sus hijos están sufriendo. Ese es un verdadero padre, ¿verdad? Él, al ver a los israelitas arrepentidos y sufriendo las consecuencias, Él se entristece. Es como la parábola de nuestro Señor Jesucristo sobre el hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo pródigo regresó arrepentido y cuando el padre lo vio de lejos corrió y lo abrazó. No hubo recriminaciones,
No hubo castigos. Lo abrazó, lo besó e hizo celebración, porque mi hijo estaba muerto y ha vivido. Estaba perdido y ha sido hallado. Ese es Dios, el Dios compasivo y misericordioso en el cual nosotros creemos. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo igual. Un Dios de compasión y de misericordia. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. No es un Dios que está viendo cualquier error, en el más mínimo error nuestro, empieza a castigarnos. Ese no es Dios. Dios es un Dios de compasión y de misericordia. Leamos por favor capítulo 11, versículos 1 al 6. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Top. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Top. Y dijeron a Jefté: ven, y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Detengámonos ahí en la lectura, por favor. Aquí está nuestro héroe. Aquí está el libertador. Se llama Jefté. Pero este no es un hombre que su vida es perfecta. Él mismo ha estado librando batallas en su corazón muy grandes. No ha tenido una niñez feliz, no tuvo una juventud feliz, en realidad no tuvo hogar, no tuvo una familia. Nace de una ramera. La ramera del pueblo. La mujer señalada, marcada en el pueblo. Pero luego de su padre, con la esposa, tiene medio hermanos. Y por la avaricia de sus hermanos, cuando ya ellos están crecidos, lo echan. Y también pareciera que hubo aprobación de los ancianos de la ciudad en esa acción de los hermanos de Jefté. Y Jefté se va y huye de sus hermanos. Pero entonces, en esa tierra donde él va a morar, en Top, se juntan con él hombres ociosos. Aquí tenemos un episodio en la vida de este libertador. Antes de ser el libertador, antes de ser el juez de Israel, él está librando batalla en su alma, en su vida. Es una guerra que está él enfrentando. El resentimiento, luchando contra el rencor, contra el odio, contra el sentido de venganza por lo que sus hermanos le han hecho, por lo que la sociedad le ha hecho. Y entonces se junta y es el cabecilla de una banda. Es el jefe de una banda. Dice que se juntan a él ociosos y salen a merodear. Fíjense, quiero citar este versículo 3, capítulo 11, versículo 3, en la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice así. Jueces 11:3, escuchen. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Top, donde reunió una banda de desalmados
que junto con él salían a hacer correrías. Así traduce Dios habla hoy. Miren, la Nueva Versión Internacional traduce así ese mismo versículo. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Por ahí, escudriñando, investigando, leí esta explicación. Bueno, no es que él estaba robando a los israelitas, sino que él incursionaba en territorio enemigo y de esa forma él se mantenía. Entraba a territorio enemigo, robaba con su pequeño ejército. Bueno, era un hombre fuera de la ley. Era un hombre que estaba actuando por sí mismo, por sí solo. No había organización, no tenía una misión. Nadie le había encomendado eso, pero él estaba haciendo eso. Entonces notamos, el libertador de Israel, el que los va a guiar en la pelea contra los filisteos y los moabitas, él mismo tiene una batalla, una guerra en su vida. No todo es paz y tranquilidad y orden en la vida de este libertador en ciernes, en preparación, en entrenamiento. Este es Jefté. Ahora, leamos por favor. Ahora los ancianos le piden que se convierta en el caudillo militar. Jefté, después de tener un cruce de palabras con ellos, les dice: ustedes me despreciaron y ahora quieren que yo los libere. Ellos le dijeron: bueno, sí. Él les dijo: bueno, necesito que eso esté bien claro. Ellos le dijeron: si tú obtienes la victoria, tú vas a ser nuestro jefe. Y él dice: sí, pero yo quiero que se haga esto público. Y hacen una ceremonia pública donde él acepta la posición y él es entonces nombrado públicamente el jefe de esta región de Israel. Ahora leamos por favor capítulo 11, versículos 30 y 31. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Fíjense, miren, detengámonos ahí, veamos esto. Hay una ceremonia pública en un lugar que se llama Mizpa, es donde estaba el tabernáculo, y hubo una investidura formal de Jefté como el líder. Y la primera acción que toma Jefté, no lo leímos, pero está en los versículos anteriores. La primera acción que él toma es una acción diplomática. Él manda mensajeros y él les dice: porque ustedes han venido a mi territorio, hablo en nombre de Israel, salgan de mi territorio. Viene una respuesta de los reyes invasores, filisteos y moabitas, y le dice: es que ese territorio es nuestro. Entonces Jefté manda otra vez la misión diplomática, y él les dice: miren, y les da una explicación histórica. Él les dice: hace 300 años nosotros salimos de Egipto y Dios nos entregó esta tierra. Si los dioses de ustedes, así les dice, si tu Dios te hubiera entregado este territorio, ¿lo cederías y lo darías tan fácilmente? ¿Verdad que no? Pues Jehová nos ha entregado este territorio, es nuestro. ¿Qué han hecho ustedes en 300 años que no han peleado ese territorio? Además, ese territorio no era de Moab, era de los amorreos. Punto final.
Las negociaciones diplomáticas no funcionaron y entonces viene la batalla. Y eso es lo que acabamos de leer. Ya iban a enfrentar la batalla, pero Jefté tiene una lucha. La lucha es creer y confiar en Dios. ¿Cómo puedo estar seguro que Dios va a estar conmigo en la batalla? Cuando estás frente a un ejército poderoso y tú eres un soldado, la adrenalina comienza a subir y a sudar y empieza el temor. Te despides de tus seres queridos porque tú vas a la guerra y es algo cruel. Es una batalla frente a frente. No es como las batallas modernas donde a distancia se disparan el uno al otro. Las batallas de aquella época eran crueles. Y de verdad los hombres que iban a la guerra tenían que tener los pantalones bien puestos. Porque te ibas a enfrentar, a ver al enemigo, a pelear frente a frente. Y entonces Jefté hace una promesa. Si Dios me da la victoria, cuando yo regrese, el primero que me salga a recibir, se lo voy a ofrecer a Jehová en holocausto. Ahora, una promesa, una manda, ¿es eso lo que está haciendo Jefté? ¿Ofreciendo una manda? Pues eso es lo que él está haciendo. Sigue diciendo el versículo, por favor, lean conmigo el siguiente versículo, 11, quedamos en 31, ¿verdad? Leímos el versículo 31, él dice, lo ofreceré en holocausto, noten esto. 32, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Entonces ella le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Aquí tenemos uno de los episodios más tristes, muy desgarrador. En un instante, miren lo que es, del éxtasis, de lo sublime a lo ridículo, del éxtasis a la derrota, de la alegría a la tristeza. En un instante sale su hija y es la primera. Ahora, repasemos algo. ¿Por qué hizo Jefté esa promesa? ¿Por qué hizo esa promesa? Ahora, Dios prohibió rotundamente el sacrificio humano. La ley de Moisés establecía claramente, por ejemplo, lean conmigo si gustan, por favor. Tenemos 2 textos bíblicos, pero solo podemos leer uno. Deuteronomio 18:10. Miren lo que dice Deuteronomio. 18:10
Dice así, Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Entonces, Dios prohibió los sacrificios humanos. Cuando Jefté hace la promesa, el primero que me salga a recibir te lo ofreceré en sacrificio, probablemente él estaba pensando en algún esclavo que le saliera, algún sirviente de la casa. Jamás pensó que iba a ser su propia hija. Entonces, si usted busca e investiga, algunos dirán, bueno, es que Jefté en realidad no ofreció en sacrificio a su hija, sino que lo que Jefté hizo fue que la consagró para que ella no se casara. En realidad la palabra holocausto es muy específica. En la Biblia había 6 tipos de sacrificios. El holocausto era uno. Y el holocausto era, el término, el significado es todo el animal, todo, era quemado a Dios. Se mataba, se le cortaba la yugular y se ponía todo el animal sobre el altar. Le echaban combustible, en ese caso era aceite de oliva, se lo echaban y entonces le prendían fuego. Holocausto es eso en la Biblia, no hay otro significado. Una ofrenda total, completa para Jehová, porque había otro tipo de sacrificios donde solo partes se le ofrecía a Dios. Entonces, ¿por qué hizo Jefté esa promesa? Y esta es una de las... Hay muchas lecciones que podemos aprender de este mensaje, ¿ok? Cada uno tome la lección y Dios va a encargarse y se encarga de darte la lección que necesitas ahora. Por ejemplo, yo les voy a decir cuál es la lección para mí. Primero, es un gran peligro cuando nuestra doctrina, nuestra fe, lo que creemos, nuestras convicciones están mezcladas con ideas mundanas. Es un gran peligro. Lo que ocurrió con Jefté, y es una época de crisis no solo militar, civil, sino también espiritual en la nación de Israel. Lo que ocurrió es eso. Jefté tiene sus convicciones religiosas, están mezcladas con ideas paganas. Primero, porque Dios nunca acepta sacrificios humanos. Segundo, porque no podemos ni debemos tratar de ganar el favor de Dios haciendo cosas. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por fe somos salvos, no por obras. Creemos en la obra de Cristo en la cruz. Ahora, Jefté tiene una mezcla de convicciones. Ahora, es terrible. A ver, vamos a pintarlo de esta forma. Miren, si a usted le ofrecen un hot dog con todos los ingredientes bien servido y le ofrecen un bistec de carne 100% magra, certificada Angus, ¿qué preferiría? Bueno, mi hija diría un hot dog. Ahora, pero si usted lee de qué está hecha la carne del hot dog, ¿se lo comería aún así? Todo lo que le meten, todo trozos, o sea, y todo lo muelen y entonces sale la salchicha. Y en cambio usted tiene aquí una carne de calidad pura,
Definitivamente que los nutricionistas dirían, bueno, la carne es mucho mejor que te comas ese hot dog, por muy sabroso que sea, ¿verdad? Bueno, nuestras convicciones deben estar fundamentadas en la Biblia 100%, no en mezclas de ideas, opiniones del mundo. Pero lamentablemente eso es lo que estamos. Nuestra alma se está nutriendo con mezclas de ideas, porque no estamos leyendo la palabra de Dios. No nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Miren, este asunto de las convicciones religiosas es un asunto de vida o muerte. Le costó la vida a la hija de Jefté, porque él mantuvo su voto. Lloró su virginidad porque era un honor para las mujeres de Israel dar hijos a la nación de Israel. Y ella muere porque su padre mantuvo convicciones que no eran 100% en la palabra de Dios. Quiero recalcar esto. ¿Cómo es que los cristianos agradamos a Dios? Primero, poniendo toda nuestra fe y nuestra confianza en Él y en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y segundo, aplicando sus mandamientos a nuestra vida diaria. Así agradamos al Señor. Lean conmigo capítulo 12, versículos 1 al 7, por favor. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendisteis, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los hijos de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los varones del Jordán, los vados del Jordán, a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía: no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Miren cómo termina. Después de todo el episodio que acabamos de meditar, los de Efraín vienen de nuevo. Y entonces entran en un conflicto militar, una guerra civil. Jefté con esta tribu poderosa de Efraín. Pero entonces hay algo interesante aquí. Matan a 42,000 efraínitas, los degüellan en el vado del Jordán. Y si no decían Shibolet, sino que Sibolet, entonces no era de Galaad, sino que era de Efraín, muerte con él. ¿Notan algo allí? Tenemos aquí un líder, un caudillo. Y esa es una de las lecciones mías para este mensaje. Un hombre lleno de imperfectos, un hombre con una guerra interna, una guerra en sí, en su vida, tremenda, pero aún así Dios lo usó. Aún así Dios lo puso en la lista de los héroes de la fe, porque en el libro de Hebreos, capítulo 11, que se menciona a todos los héroes de la fe, ahí está Jefté. Un héroe
imperfecto, pero que Dios lo usó. ¿No ven la lección ahí? La gracia del Señor, la misericordia del Señor. Un hombre con todos los defectos, un hombre que toma un juicio, decide, bueno, el que no pronuncia Shibolet, si no Shibolet, a ese me lo van a matar. ¿Es eso algo justo? ¿Cuánta gente inocente murió de esa manera? Que simplemente iban a visitar al pariente que estaba del otro lado del río, o que iba buscando la vida, cómo ganarse la vida, y mueren. Eso ocurre. Pero fíjense, Jefté es uno de los héroes de la fe. El mismo Samuel, en 1 de Samuel 12:11, él da un discurso de despedida a la nación. Samuel fue el último de los jueces. Y Samuel menciona a Jefté allí en 1 de Samuel 12:11. Uno de los héroes de la fe. Tres lecciones rapiditas para este mensaje. La primera lección es esta: tengamos cuidado con mezclar nuestras creencias verdaderas con doctrinas del mundo. Tengamos mucho cuidado con eso. Es un asunto de vida o muerte. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Nuestra convicción, nuestras acciones deben tener un fundamento en la palabra de Dios. Segunda lección: no abandonemos la gracia de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras. Nosotros no tenemos que ofrecerle a Dios ninguna manda, como hizo Jefté. Si me das esto, yo voy a hacer, te voy a dar esto otro. Dios quiere que confiemos plenamente en Él y en la obra de Jesucristo en la cruz. Y tercera lección: necesitamos un mejor Salvador. Un Salvador que es único, Jesucristo. El Salvador perfecto, el juez perfecto, nuestro modelo. Todos estos hombres, como Jefté, Gedeón, todos ellos fueron grandes hombres de Dios, pero llenos de imperfección. Pero aún así, la gracia de Dios los alcanzó. Yo me alegro porque la gracia de Dios me cubre. Con todas las imperfecciones, Dios nos cubre. Que Dios les bendiga.